Estimados televidentes, regresamos nuevamente con el doctor cardiólogo Raúl Díaz Padrón y toda la explicación que nos está dando sobre la cardiopatía isquémica. Doctor, una de las preguntas importantes aquí es cómo un paciente o cómo una persona, se da cuenta que está frente a una cardiopatía isquémica. Interesante pregunta también. La cardiopatía isquémica tiene varias formas clínicas de expresarse. Quizás la primera forma clínica de expresión es la angina de pecho. Otra forma clínica puede ser el infarto del miocardio. ¿Usted le puede explicar a los televidentes qué es la angina de pecho? ¿Cómo no? La angina de pecho es el dolor torácico producido por la isquemia del miocardio. O sea, la isquemia del miocardio puede expresarse por un dolor torácico característico, que es un dolor torácico que tiene carácter sordo, o sea, no es localizado, opresivo, que puede irradiarse fundamentalmente al cuello, a la mandíbula, a los brazos, a la espalda, que dura generalmente menos de media hora, entre los 10 y 15 minutos, que aunque puede aparecer en reposo, está relacionado con los esfuerzos físicos. O sea, es un dolor en el pecho que se ramifica hacia las diferentes extremidades y que dura aproximadamente unos 30 minutos. Generalmente dura menos de 30 minutos, puede durar hasta 30 minutos. Ahora, la angina de pecho, este dolor tiene una personalidad. Ante un dolor similar, hay otras cosas a analizar. Es mucho más frecuente la cardiopatía isquémica en pacientes que tengan más de 40 años, en pacientes que tengan otros factores de riesgo, de lo cual podemos hablar un poco más tarde, en el paciente que clínicamente el médico puede darse cuenta que puede ser portador de esta enfermedad, porque es un paciente obeso, porque es un paciente sedentario, etc. Ahora, la cardiopatía isquémica no solo se expresa con la angina de pecho. La cardiopatía isquémica puede empezar con el infarto agudo del miocardio. Inclusive puede empezar con la muerte súbita, que es otra forma de presentación de la cardiopatía isquémica. Para que tengas una idea, Eddie, 3 de cada 10 infartos pueden debutar con la muerte súbita. Es decir, que la cardiopatía isquémica, la primera expresión clínica puede ser una arritmia y la muerte súbita. Y también se puede expresar de manera insidiosa y llevar al paciente al déficit de función del órgano, lo que llamamos la insuficiencia cardíaca. Ahora, te describí anteriormente las características del dolor anginoso. ¿Qué es lo que pasa? Que menos de la mitad de las cardiopatías isquémicas, o sea, de las isquemias al miocardio, se expresan de manera típica. Cuando es un paciente con factores de riesgo, cuando es un paciente que a la vista clínica del médico puede padecer cardiopatía isquémica y además tiene un dolor característico, pues el diagnóstico es más fácil. Pero más de la mitad de la cardiopatía isquémica no se expresa de manera característica, como le había explicado anteriormente. De este grupo que no se expresa de esa forma, la mitad de ellos se expresa de manera totalmente silente. O sea, es posible que un individuo esté sufriendo isquemias al corazón de manera repetida y no tenga ningún signo de alarma para poder ir al médico. Y la otra mitad se puede expresar de manera totalmente atípica, o sea, con malestar general, dolor de cabeza, etc. Por eso, ante cualquier síntoma sospechoso, lo importante es ir al médico. Y es muy importante la pericia clínica del cardiólogo, la experiencia del cardiólogo para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad, que como le dije anteriormente es potencialmente mortal. Es la enfermedad que más muerte cobra en la población. O sea, que es una enfermedad también silenciosa. O sea, es una enfermedad que muchas veces puede estar ocurriendo y no da ningún tipo de síntomas. Es válido esto que de cada cierto tiempo la persona debe estarse chequeando con su médico para saber si está ante una cardiopatía isquémica o no, o si es candidato a esta enfermedad. Es cierto, Eddie. Incluso los médicos le damos mucha importancia a esta expresión clínica, porque cuando el paciente tiene dolor en el pecho,
cuando el paciente tiene algún síntoma que le haga sospechar que padece esta enfermedad, pues esto le sirve de alarma para ir al médico. Pero cuando el paciente tiene síntomas atípicos, cuando la enfermedad se manifiesta de manera totalmente silente, pues pierde esta alarma. Y muchas veces cuando va al médico, ya la enfermedad tiene una afectación moderada en el órgano. Pero además, como te había dicho anteriormente, la primera expresión de esta enfermedad puede ser la muerte súbita. La primera expresión de esta enfermedad puede ser el infarto. Hay una estadística de acá de México interesante, y sabes que de más del 80% de las muertes por infarto, cerca del 40% se produjeron en la casa del paciente, ¿ya? Lo que es importante, el chequeo periódico, lo que es importante, el chequeo de los factores de riesgo. Doctor, cuando nos fuimos a un corto recibimos una llamada de un televidente que preguntó cómo es posible identificar un dolor en el pecho producido por el corazón, en este caso, a un dolor que a veces produce un aire, o lo que le llaman un gas, dentro del cuerpo. ¿Hay alguna característica diferente entre uno y otro? Bueno, como le había explicado anteriormente, el dolor de origen isquémico, la angina de pecho, tiene unas características típicas de ser un dolor sordo, no localizado, con irradiación que había explicado anteriormente. Ahora, le había dicho que también se puede expresar de manera atípica, y cuando se expresa de manera atípica puede parecer un dolor epigástrico, se puede expresar con dolor de cabeza, malestar general. La pericia clínica del médico es muy importante. Claro. Cuando usted tiene un dolor en el pecho, lo más aconsejable es que acuda rápido a su médico. ¿Es así o no es así? Así mismo es. Vámonos a un corto y regresamos con el doctor Raúl Díaz Padrón en el tema de prevenir esta enfermedad.